Dios la bendiga, Dios le guarde. Agradecemos al Señor que nos permite una vez más estar en este espacio para seguir aprendiendo de su palabra. Recordando que estamos desarrollando la serie de estudios bíblicos Teshuvah. El perdón no solo es confesión. Nuestra intención es que si usted va a adorar al Dios bíblico, le pida perdón a Dios en la forma en como lo hizo el pueblo bíblico. Porque si usted, en un caso hipotético, si usted no me ha visto, no me conoce, no ha ido a mi casa, creo que lo más prudente que usted puede hacer es preguntarle a los que han ido a mi casa: ¿cómo tú te acercas al pastor? ¿Qué le gusta al pastor que hagan? ¿Qué tú haces cuando te está aproximando hacia su persona? Creo que el Dios que la Biblia revela, si escogió un pueblo para comenzar ese trato, la forma o la intención de ese pueblo a acercarse delante del Señor nos da un parámetro que puede modificarse, pero nos da una referencia que tenemos que tratar de imitar para poder acercarnos a ese Dios que es el creador del cielo y de la tierra. Agradecemos a todos aquellos hermanos que comparten la transmisión, que comparten un video. Nuestra intención es alcanzar a un público también a través de las redes sociales. Recuerda lo que Dios hace mucho transmitía a mi corazón, que le demos un carácter eterno a lo efímero. Es decir, que algo de la tierra, cuando se usa para el Señor, trae beneficios eternos y múltiples personas pueden venir a los pies del Señor. En el día de hoy vamos a considerar otro tema concerniente a Teshuvah. No voy a leer ningún pasaje introductorio porque estaré hablando de diferentes puntos de vista, diferentes temas, y esos temas o subtemas tienen versos que lo justifican. Por eso no voy a hacer hincapié en ningún verso de manera como de apertura o principal, porque vamos a estar leyendo unos cuantos versos en la medida que vaya desarrollando algunos puntos de vista. Nuestra intención es aportar a tu restauración en Dios. Nuestra intención es agregar un granito de arena a todas aquellas personas que desean acercarse delante del Señor. El Teshuvah o la Teshuvah, según los estudiosos de la Biblia, significa volverse a Dios. Era lo que Israel hacía cada vez que se desviaba del camino del Señor. Ellos tenían que volver a ese camino. Cada vez que ellos intentaban volver a ese camino, ellos usaban diferentes términos, pero el término más abarcativo, más general, más famoso era Teshuvah. Por eso, aunque son varios los términos, estamos haciendo hincapié en por esto último que le acabo de mencionar. Pero no estaría de más preguntarnos cuáles términos, cuáles conceptos, qué frase usaban ellos al momento de querer acercarse delante del Señor, aparte de Teshuvah. Dicen los estudiosos que aparte de Teshuvah, Israel usaba el término Shu, que significaba volver o retornar. Leemos en el libro de Oseas 14:1: Israel, vuélvete a Jehová tu Dios. Según los estudiosos, aquí dice Israel, su a Jehová tu Dios. Ellos tratan de transmitir la idea de que Israel tenía que retornar nueva vez al camino del Señor. Y el verbo su significaba dar la vuelta o regresar. Es como cuando usted va a Santo Domingo o va a un lugar y sin querer usted se pasa del lugar donde usted va y tiene que doblar en U, tiene que retornar. La idea de su se aplica no solamente para algo espiritual, sino también para algo físico. Es decir, cuando Israel tenía que devolverse del camino, ellos también usaban ese verbo. Pero también cuando ellos tenían que volverse a Dios, de igual manera ellos usaban ese término. También leemos en Zacarías 1:3: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Aquí la idea también se transmite en el verbo su, de volver, de regresar. Otro término que se usaba para arrepentimiento en Israel era Naam, que significa sentir pesar
o lamentarse por algo. Fíjese que cuando se hace una unión en todos estos versos o en todos estos términos, entendemos que no solamente volver, sino que debe haber un lamento o un sentir profundo en el corazón de las personas. Esto implica entonces sentir un profundo dolor por el pecado y estar dispuesto a un cambio de actitud. Leemos en Éxodo 32:14, entonces Jehová se arrepintió, es decir, Jehová se Naán del mal que dijo que haría a su pueblo. De igual manera en Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Aquí la idea de Naán no se quiere decir que Dios se arrepiente como que va a hacer algo y después cambia de idea, sino que lo que se quiere transmitir es que Dios quiere hacer algo y de acuerdo a la actitud de las personas Dios puede cambiar lo que va a hacer. No se quiere transmitir que el Dios de los cielos vive cambiando sus planes ni sus propósitos. Recuerdo ese momento cuando Dios transmitía a mi corazón y Dios me hablaba del efecto resultante. Le pregunté a Dios qué es el efecto resultante y Dios me habló, es la combinación entre el crono y la eternidad. Y por así el efecto resultante no va a existir si no hay una mezcla entre crono y eternidad. Por eso es que, para que usted me entienda mejor el ejemplo, la salvación es el resultado que un Dios que vive en la eternidad te quiera salvar. Pero también en el crono, en la tierra, debe existir un pecador que quiera salvarse. Entre un Dios que quiere salvar, un pecador que quiera salvarse, existe un pecador salvo. Ese pecador salvo es el efecto resultante. O el Dios salvar al pecador es el efecto resultante. Por eso es que para Dios poder tomar ciertas decisiones aquí en la tierra, Dios va a requerir de eso. Y alguien me dijo, ¿cómo tú me explicas el hecho de que Dios sea Dios y conozca todas las cosas en base a eso que tú estás mencionando? Y yo le dije, el Dios de la Biblia, aunque Él maneja en la eternidad, Dios no toma decisiones partiendo de su preconocimiento o su conocimiento de antemano. Dios es eterno, vive en la eternidad, Dios sabe todas las cosas que van a pasar aquí en la tierra. Pero fíjese o pregúntese y hágase la primera pregunta: si Dios sabe todos los pecados que yo voy a cometer en toda mi vida, ¿por qué decide salvarme? Al fin y al cabo, por ejemplo, si Dios sabe que yo en el 2025 me voy a perder, ¿para qué me salvó en el 1999? Usted ha visto que hay personas que están en la iglesia y se van. Nadie puede decir que todo el que se va era un falso cristiano, porque alguien me intentó argumentar y decir que todo el que se va de la iglesia es porque no era un verdadero salvo. Y yo le dije, ¿qué tú me dices de Adán y Eva? Y él me dice, ¿qué tiene que ver Adán y Eva con este tema? Y yo le dije, lo que pasa es que Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecaron. Ahora, tú me estás diciendo a mí que por el hecho de que ellos pecaron, Dios no lo eligió para que vivan eternamente. Y me dijo que no. Yo le dije, tú estás diciendo lo mismo. Porque si al yo apartarme es una evidencia de que no fui salvo, Adán y Eva pecaron. Y si ellos fueron salvos, estuvieron en la eternidad del Señor, ¿cómo se explica ese pecado? Lo que pasa es que no es lo mismo lo que Dios sabe en su conocimiento de antemano y la mezcla que Dios hace con el crono. De igual manera, usted debe preguntarse, aparte de esta pregunta que acabo de hacer, si Dios sabía que yo iba a pecar, ¿por qué me salvo? La segunda pregunta: si Dios sabe que yo voy a pecar, ¿por qué a mí se me activa la confesión después de pecar? ¿Por qué no voy a pedir perdón ahora por los pecados que voy a cometer en el 2030, en el 2031, en el 2032, en el 2050? Porque mi conciencia debe manejar la información de un pecado cometido para que el Espíritu trate conmigo. El Espíritu no trata con nadie o en un pecado por adelantado. Todo pecado que el Espíritu trae a tu vida hay una realidad presente. Porque es que Dios vive jugando. Por eso una cosa es lo que Dios sabe en la eternidad y otra cosa es cuando tú tomas conciencia de todo lo que tú haces aquí en la tierra y trata de ajustarse al alineamiento divino. Por eso es que recuerde que el pecado tiene tres áreas de operatividad. El pecado está ante Dios, el pecado está ante la conciencia y el pecado está ante los hechos.
esos tres elementos, Dios, conciencia y hecho, deben requerirse para que un mortal pueda tomar carta en el asunto. Para que usted me entienda mejor, le pongo un ejemplo. Supongamos que usted se pasa en un semáforo en rojo y usted cree que ningún amé te vio y usted pasó en rojo. Pero cuando usted va a renovar la licencia, usted se da cuenta que tiene una multa. Ahora, hasta que usted no se enteró de esa multa, tú estabas tranquilo y estabas quieto, porque para ti, tú te pasaste en rojo y nadie te vio. Pero cuando fuiste a renovar la licencia, te diste cuenta que debe una multa y que debe pagar intereses. Ahí tu conciencia se activa y se siente mal y comienza la preocupación. De igual manera, sucede con el pecado. Así como la ME tiene un registro de faltas, hasta que tú no sabes este registro de falta, en ti no hay preocupación. Dios tiene registro de nuestros pecados, pero hasta que mi conciencia no tiene conocimiento de ese pecado, mi espíritu no se arrepiente y por ende el Espíritu Santo tampoco trata el arrepentimiento. Por eso es que hago la salvedad para aclarar que aunque el término Naan significa sentir pesar y diga que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, no se está dando a entender que Dios cambia de actitud, sino que hay una realidad interna dentro de Dios que va a depender de algo humano, llámese crono, llámese tiempo, llámese voluntad del hombre, para luego Dios entonces dar por hecho algo. Por eso tenemos que entender que a la luz de la palabra, este verso debe ser usado, este término, debe ser usado para Dios de manera correcta, para no malinterpretar lo que la Biblia en sí quiere transmitir. El tercer verbo para hablar de arrepentimiento en Israel era hatá, que significa errar, pecar o desviarse. Significa fallar al blanco. Este verbo hatá es el verbo que más se usa para llamar pecado. Cuando la Biblia habla de pecado en sentido genérico, se está hablando de hatá. Ahora, ¿por qué existe una relación entre ese verbo y el volverse a Dios? Porque Israel, una vez erraba al blanco, ellos sentían un reconocimiento y por ende volvían a Dios. Dice Salmo 51:4, contra ti solo he hatá y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, contra ti solo he pecado. Primero de Reyes 8:33 dice, si Israel hatá contra ti y sesú y te suplica, tú le perdonarás. Lo que dice ese verso es, si Israel hatá peca y su se vuelve, tú lo vas a perdonar. La idea es que si yo reconozco que me desvié y vuelvo al blanco del Señor, a la voluntad del Señor, Dios me va a perdonar y Dios me va a restaurar. Este verbo, hatá, nos habla qué tan abarcativo es el pecado. Porque la idea del pecado, en el contexto del término, necesariamente no significa alguien que anda haciendo lo opuesto al Señor. Porque en este tiempo la iglesia define el pecado a todo lo opuesto al Señor, cuando en el original de hatá, el pecado no tiene nada que ver con oposición, sino con desviarse a una meta que se te trazó. El hombre, en la medida que se desvía de la meta, es obvio que va a hacer lo opuesto a lo que el autor quería que se haga. Pero el pecado es el resultado del desvío, es decir, el pecado en sí, lo opuesto a Dios, es el resultado del desvío de esa meta. Por eso hay muchos ministros en el altar que están en pecado. Hay muchos ministros cantando que están en pecado. Hay muchos ministros cantando que están mal. Ojo, ¿están haciendo lo contrario a Dios? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que están ejerciendo un ministerio que el Señor no lo llamó a hacer. Están haciendo algo para Dios fuera del orden que Dios estableció en su palabra. Si Dios te dice, levántate a las 3 de la mañana y dura de 3 a 4 orando y usted dura de 3 a 3:30, hay un hatá, hay un pecado. Usted erró al blanco. ¿Está usted haciendo algo malo? No, pero no está cumpliendo el objetivo que se te dio. Por eso es que el pecado es tan abarcativo que la gente, cuando usted le dice eso es pecado, la gente dice, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo tal cosa? El asunto no es si es opuesto a Dios. El asunto es que no se somete a la línea rigurosa que Dios ha establecido en su palabra. Por eso Israel aplicó este término en todo lo que tenga que ver de manera de fallarle al Señor, porque era el término más abarcativo en todo lo que tenía que ver con falla o con desviarse
o con hacer las cosas opuestas a la voluntad del Señor. El cuarto término que usaban era hasá, que habla de culpabilidad o estar en deuda. Culpabilidad o estar en deuda. Más adelante vamos a dedicar una noche, si es posible, para hablar de ese aspecto. Porque había un aspecto en Israel que la naturaleza del pecado o de la falla requería un resarcir o una restitución similar. Es decir, que si usted hirió los sentimientos de Dios, usted tenía que hacer una acción a nivel de sentimiento. Si usted y yo hemos herido la conducta de Dios, usted tenía que hacer una conducta. Pero cuando Israel fallaba en asunto económico, Israel tenía que restituirle económicamente a Dios. Lo que pasa es que en este tiempo la iglesia de ahora está relacionando el perdón a una confesión. Por eso el tema de esta serie, Teshuvá, el perdón no solo es confesión. El perdón va más allá de usted disculparse. El perdón va más allá de todo lo que usted tiene en mente. Por eso Israel, cuando usaba el término hasam, ellos decían, yo siento culpa y debo resarcir la culpa. Por eso es que la justicia aplica el término hasam. Si usted mata a alguien, a la familia, hay que darle una remuneración. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Va el dinero a restaurar todo? No, porque se sigue un orden secuencial de ley y aquí se aplica el hasam. No es que a usted le interesa el dinero, pero el dinero trata de remediar un mal, porque cada vez que hay muerte, hay gasto para el entierro, hay gasto en medicamentos si logra sobrevivir, hay familias que entran en crisis y hay que llevarla al médico. Lo que dice el hasam es, si tú le haces un daño a alguien que requiere un gasto económico, tú debes resarcir todo ese gasto económico. Dice Levítico 5, 5 y 6, cuando alguien sea culpable, es decir, cuando alguien sea asán, confesará su pecado y traerá una ofrenda de expiación. Hay una relación entre pecado y entre dinero. Hay también una mala interpretación y un excesivo interés de querer obtener dinero con las cosas de Dios. Pero el dinero está relacionado a muchos principios espirituales. Por eso leemos en Hechos 10 u 11, si la mente no me falla, que cuando Nicodemo, un hombre que no era de Israel, está orando, ¿qué le dice el ángel? Tu oración y tu dinero han subido delante del Señor. Porque lo que se aplica es que la naturaleza del daño va a requerir una naturaleza similar. A nosotros se nos hace fácil que si usted sale en mi motor, si usted sale en el vehículo mío, usted me lo choca, pastor, discúlpame, lo siento. A la luz de la palabra, si usted le hace un daño físico a alguien, usted debe resarcir ese daño físico. Ahora, si el incumbente te dice, deja eso así, no hay problema. Usted queda exonerado de esa falta. Pero cada vez que usted cometa una falta económica y afecte económicamente a alguien, usted debe pagarle con crece, porque usted está fallando. Ahora, la otra persona tiene la prerrogativa de exonerarte, pero no usted antojadizamente decir, me voy a disculpar y voy a pedir perdón. ¿Eso habla de interés? No, habla de ese término que se usaba en Israel y que también sigue presente. El quinto término que usaba Israel para restaurar o volver a Dios era sur, que significa apartarse o desviarse. Se aplicaba tanto para las cosas naturales y también para las cosas del Señor. Es sinónimo de abandonar el pecado y cambiar de dirección. Dice Proverbios 3:7, teme a Jehová y apártate. Teme a Jehová y sur. Teme a Jehová y apártate. El asunto del perdón es temer a Dios, pero no querer hacer lo opuesto a la voluntad del Señor. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, fíjese, a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Dios. Aparentemente, para Dios perdonarte, usted debe abandonar su camino, debe abandonar tus pensamientos. La idea del escritor es que hay una relación entre estar cerca de Dios, abandonarlo de Dios, o abandonar todo lo opuesto a Dios, o abandonar todo lo del Señor y estar cerca del Señor. Y el sexto término es kafar, que significa espiar, cubrir. Ahí habla de la expiación
del Yom Kippur, de la Pascua, que usted conoce el término Pascua, pero en Israel le dicen Yom Kippur, usted le dice Pascua en Dominicana, que era cuando Cristo muere y se ofreció como cordero para el perdón de cada uno de nosotros. Dice Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación, es decir, kafar, por vosotros para limpiaros. La expiación era algo tan bello y tan hermoso que la manera para mí explicarla para que usted me entienda es como cuando usted pinta algo feo. Su casa está deteriorada, su casa está, no sé, el sol la expuso y usted la pinta, la casa se ve como nueva. La pintura cubre la falta y la pone bella y hermosa. De igual manera, la expiación o la sangre de Cristo lo que dice es que cubre mi pecado. Mientras más pecado tiene una persona, más fea es en su aspecto espiritual. Así como existe la deformaciones físicas, congénita, un órgano que se atrofia, de igual manera existe una deformación en el ámbito de los espíritus. Mientras más pecado tenga una persona, más fea será su representación en el plano de los espíritus. Recuerda el mensaje que yo he hablado en esta iglesia, que es el cuerpo espiritual, que yo trato de transmitir, que así como usted tiene un cuerpo físico, hay una representación espiritual de este cuerpo físico. Este cuerpo físico es para la tierra, pero existe una representación espiritual. Y el plano de los espíritus va a hacer hincapié no a tu cuerpo, sino a la relación, a la representación espiritual de tu cuerpo. Por eso dice la Biblia que si alguno aborrece a su hermano es homicida. Porque cada vez que tú haces en tu interior o abriga en tu corazón lo opuesto al mandato del Señor, tu cuerpo espiritual se activa. El cuerpo espiritual se mueve a través de lo que tú hagas aquí en la tierra, a través de tus acciones. Cuando tú aborreces a alguien, tu cuerpo espiritual está malogrando a un hermano. Usted no lo puede ver, pero imagínese que yo le dé a usted un trompón, una galleta. De igual manera, cada vez que usted odia a alguien, tu cuerpo espiritual se está moviendo y está reaccionando contra el cuerpo espiritual de esa persona. Por eso, si usted le ha pasado un momento que usted está en guerra espiritual y usted siente como que le cayeron a palo, usted se siente como que fue una batalla literal, porque lo que pasa es que tu cuerpo espiritual está enfrentándose a una realidad espiritual y como el cuerpo espiritual tiene un cuerpo natural para expresar el dolor, para que tú estés atento, el cuerpo espiritual le traspasa el cuerpo natural esa realidad para que tú digas, ven acá, pero después que yo estaba soñando tal sueño que estaba peleando con esta persona que tiene esta apariencia, me siento débil, me siento enfermo. Tu cuerpo espiritual te está diciendo, actívate, mandé la realidad mía a través de tu cuerpo, porque las emociones, la mente está conectado a eso. Si a tu cuerpo espiritual está envuelto en una realidad y tu cuerpo físico no lo detecta, es difícil. Es casi imposible usted poder tomar carta en el asunto. Por eso el cuerpo espiritual vive haciendo mezcla, vive traspasando la realidad por asuntos divinos y por disposición del Señor. Por eso tenemos que prestar atención a cómo usted y yo reaccionamos a través de la mente. Por eso es que para un ser que es espíritu, tus pensamientos son voces. Todos tus pensamientos son voces en el plano de los espíritus. Tus sentimientos son voces en el plano de los espíritus. Por eso es que no existe pecado oculto en el plano eterno. En la tierra sí, pero toda tu realidad se vive expresando, toda tu realidad se vive vociferando en el plano de los espíritus. Por eso es que lo primero que tú tienes que hacer cada vez que intentes escalar al plano eterno es cubrirte con la sangre de Cristo. Porque cada vez que tú clamas a la sangre de Cristo, tú estás diciendo que la sangre de Cristo cubra mis faltas, que la sangre de Cristo cubra mis debilidades, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tape mi falla para que cuando el plano de los espíritus te vaya a pasar factura, te encuentres como alguien digno de moverse y de usar lo espiritual de manera legítima. Por eso el asunto del Teshuvá es demasiado importante para todos aquellos que no quieren descarriarse del Señor, para todos aquellos que quieren hacer las cosas del Señor de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Les aconsejo que si quiere abundar al respecto, vaya al canal de Telegram y escuchen la prédica Mi Espiritualidad usada por el diablo, o el ensanchamiento del alma. Y de igual manera, cuando el alma antecede al espíritu, partiendo de lo que dice Juan, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esas 3 prédicas están en el canal de Telegram y me evitan a mí muchas explicaciones para que el tema de hoy no sea tan extensivo. Pero hablemos ya un poco de Teshuvá.
hemos visto 6 términos que para los judíos se usaban para su restauración en Dios. ¿Qué es en sí el tesubá? El tesubá significa arrepentimiento o volverse al Señor. Es regresar, es retornar. Dice Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De igual manera, los profetas y la Torá hablaron una y otra vez para que Israel pueda volverse a Dios. Dice Jeremías 3:22: volveos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Fíjese, volveos. La condición para Dios sanar sus rebeliones era que ellos vuelvan. Osea 14:1 y 2 dice: o hay un llamado a Israel para que vuelva a Jehová y confiese su pecado. De igual manera, Deuteronomio 32 y 3, hay una promesa para Israel si Israel volvía de todo corazón delante del Señor. Pero no solo los profetas y la Torá. Recuerde que la Torá es sinónimo del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Es la Torá, y la Biblia habla de manera clara en el Pentateuco, o esos primeros 5 libros de Génesis hasta Deuteronomio, que Israel también tenía que volver delante del Señor. Pero ¿hizo uso Jesús de este término en el Nuevo Testamento? Dice Mateo 4:17: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 15:11 al 32 está la parábola del hijo pródigo como el ejemplo perfecto de tesubá. Hechos 3:19: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si ustedes prestaron atención a estos 3 versos que seleccioné, Mateo 4:17, Cristo comienza diciendo: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Por eso es que para usted entrar en el evangelio, usted tiene que arrepentirse. Es lo primero. Lo segundo, una vez tú estés en el evangelio, la parábola del hijo pródigo, tú falle, debe practicar tesubá, que es sinónimo de arrepentimiento. Pero de igual manera, cuando tú vayas a predicar a los demás, debe practicar el arrepentimiento según Hechos 3:19, que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La vida cristiana es un continuo arrepentimiento. Si el arrepentimiento te dio entrada al evangelio, el arrepentimiento te da permanencia en el evangelio. Por eso, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es? Es alguien evangélico, un pecador arrepentido. La diferencia entre el que no es cristiano es el término arrepentido. El que no tiene a Cristo en su corazón es un pecador no arrepentido. El que tiene a Cristo es un pecador arrepentido. Cada día tiene que arrepentirte. ¿Implica eso ahora práctica del pecado? En ningún momento. Estamos hablando que usted peca en la mente, peca en el corazón, y cada día usted debe pedir perdón al Señor para que Él le ayude a poder perseverar firme en el evangelio. Pero también en Israel habían 2 tipos de tesubá. Estaba el tesubá miyirá y estaba el tesubá meahabá. El tesubá miyirá era un arrepentimiento por temor, y el tesubá meahabá era un arrepentimiento por amor. Leemos en Éxodo 9:23 que Faraón se arrepintió por temor. Él temió la plaga, y producto de la plaga, él se arrepiente. Ese es un arrepentimiento falso. Por eso es que hay personas que dicen que los evangélicos son evangélicos por una promesa que Dios nos ha hecho. Porque hay un infierno que evitar, y se ha metido el infierno como un cuco para que usted pueda querer o quiera escapar de esa condenación, y usted por miedo está sirviéndole al Señor. Alguien ateo me hizo esa pregunta: tú eres cristiano porque tú temes la condenación, y como tú temes la condenación, tú quieres hacerlo del Señor. Y yo le dije: no es así. Y él me dijo: claro que es así. Y yo le dije: déjame hacerte una pregunta. Las leyes dominicanas condenan el homicidio. Tú tienes ganas de matar a 3 personas y tú no la matas porque temes que la cárcel sea tu morada o que la ley te juzgue. Y él me dijo: no es así, no lo hago porque no es mi forma. Y yo le dije: entonces, ¿por qué tú dices que yo sirvo a Dios por temor cuando hay una ley que condena un acto delictivo, y tú no lo haces no por la culpa, no por la condena, sino por los valores que tú tienes? El Dios de la Biblia nos llena de su amor.
El Dios de la Biblia nos hace aborrecer el pecado de tal forma que el arrepentimiento no es un escape de una condenación, sino una complacencia. Al momento de aceptar a Cristo, a ti se te reveló lo que Dios piensa. A ti se te revela lo que Dios hace. Tú te enamoras de la forma de Dios y tú no quieres herir el corazón del Señor. Por eso la conversión no tiene nada que ver con condenación. No tiene nada que ver, pero está incluido en los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de cumplir las leyes de la República Dominicana? Que las leyes de la República Dominicana no te condenen. ¿La condena es el pretexto para el cumplimiento? No, pero el cumplimiento te quita la condena. Y la condena es uno de los beneficios que están incluidos en la razón de la obediencia. Aunque la razón de la obediencia de la ley no sea librarse de la condena. Así sucede en el plano espiritual. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque queremos hacer su voluntad, no por temor. Ahora, por estar en el tren de la salvación, por decirlo así, usted es libre de la oposición a esa condenación. Muchos se van a arrepentir por temor, pero no es un tesubá correcto. El otro es el arrepentimiento por amor. Dice el Salmo 51 que David se arrepintió de corazón. David se arrepintió de corazón y Dios lo pudo perdonar. Por eso hay una diferencia entre el tesubá de Salmo 51 y el tesubá de Éxodo 9:27. El de Éxodo 9:27 es un arrepentimiento por temor. Salmo 51 es un arrepentimiento por amor. Decían los judíos que el tesubá tenía el poder de transformar a las personas. Si usted no lo sabía, el perdón es transformador. Hay poder en el arrepentimiento. Pregúntese, ¿cómo usted entra en restauración de amistad cuando usted está pasando un problema con un amigo si no es a través de la confesión o del perdón? Fíjese que lo que le da eternidad al matrimonio es el perdón. Lo que le da eternidad al evangelio en tu vida es el perdón. Supongamos en el hipotético caso que Dios quite el perdón dentro del paquete de la salvación. Si tú pecaste, ya no hay salvación para ti. Tú te vas. Si tú tienes amigo y decides no perdonar, perdiste ese amigo. Si tienes problema con tu esposo y decides no perdonar, se va a ir el matrimonio. El perdón es lo que hace eterno cualquier relación. Por eso es que los judíos decían, el tesubá, el arrepentimiento, tiene la facultad de cambiar. Y por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El arrepentimiento tiene poder. El arrepentimiento cambia la mente, cambia el corazón y cambia la voluntad. Y por ende usted puede estar en armonía delante de las personas. Ya para aterrizar, creo oportuno hablar algunos elementos prácticos de lleno sobre el tesubá, pero para tener la idea de en sí de lo que es o el tiempo que duraba, creo que tenemos que relacionarlo a tres o a dos términos más y tres, incluido el tesubá. Para los israelitas se le hacía más fácil relacionar tesubá con Rosh Hashanah y con Yom Kippur. Es decir, para hablar de arrepentimiento hay que hablar de año nuevo y hay que hablar de perdón de pecado a través del Cordero. Eso es la idea aquí aterrizada en términos humanos, dominicanos o al español. Lo que ellos hacían era una relación entre el tesubá, entre el inicio del año y entre el Yom Kippur. Para los judíos, el tesubá de manera general duraba 40 días. Escuche bien, 40 días. Ellos duraban aproximadamente 40 días pidiendo perdón, buscando restauración ante el Creador. Pero la iglesia de este tiempo, la iglesia cae en adulterio, la iglesia cae en fornicación y la iglesia cree que por una simple oración de fe ya todo está resuelto. Le hemos atribuido tanto poder a la oración de confesión que estamos obviando el proceso de la restauración. La restauración o el perdón de manera específica, no la restauración, el perdón puede ser inmediato, puede ser repentino, pero la restauración lleva a un procedimiento. Por eso es que ellos entendían
que aunque ellos debían pedir perdón, ellos tenían que someterse a un procedimiento. Me explico. ¿Cómo usted sabe que usted cambió un patrón negativo si usted no es expuesto a ese patrón negativo? Si usted frecuenta robarse el dinero, cuando usted lo ve mal puesto y usted le pide perdón a quien usted se lo robó, viene la pregunta: ¿cómo usted sabe que usted realmente cambió? Debe ser expuesto a esa realidad, y cuando tú eres expuesto a la misma realidad, usted se da cuenta si cambió o no cambió. Por eso es que entendemos que el Teshuvá lleva un procedimiento. Por eso cada vez que alguien aquí se somete a un proceso disciplinario, un proceso de inactividad en el altar, y para los que se preguntan qué relación existe entre el altar y el lugar de la silla, hay mucha diferencia que podemos verlo más adelante. Yo le digo, tú tienes que aplicar o pasar 3 procesos. Y yo le dije, primer proceso o primer tiempo, pidiéndole perdón a Dios. Y lo ideal es que tú dures un tiempo prudente pidiéndole perdón a Dios, no un día. Lo primero, debe durar un tiempo pidiendo perdón. Usted sabía que mientras más es la herida, más va a ocupar el tiempo para sanar. Aunque el perdón es instantáneo y momentáneo, hay heridas que es el tiempo que la va a sanar, no la confesión labial. Me explico. Dios nos libre, pero si a usted y a mí nos mata a alguien, un hermano, usted no va a perdonar así de que te perdono. Usted le puede decir te perdono, pero la herida va a estar ahí. Entonces, el perdón lo que busca es liberar el usted querer buscar venganza. Pero el usted decir que debe someterse a los procedimientos de la ley no es venganza. Yo te puedo perdonar, pero la ley está ahí. La ley dice que todo el que mata debe ir preso. Usted no es quien para ponerse por encima de la ley. Usted lo perdona, sí, pero usted no puede decirle, ley, yo lo perdoné. No, la ley no tiene nada que ver con tu postura. Tu postura guarda tu corazón de la raíz de amargura, guarda tu corazón del enojo, pero la ley tiene que cumplir su deber y a usted le corresponde ir a la policía o donde se pone la cosa, la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La querella, para usted poder permitir que la ley haga su función. Ahora, ¿quiere usted que esa persona se muera? No. ¿Quiere usted que esa persona le vaya mal? No. ¿Quiere usted que esa persona pague lo que hizo? Sí. Hay una relación entre el corazón y la justicia que debe aplicar. Por eso hay gente que dicen que cuando le fallan a la esposa, pero si tú me perdonaste, tú tienes que seguir conmigo. Usted puede perdonar y romper el matrimonio entre una infidelidad. Tú puedes apartarte de alguien, no te cargo, pero la herida está presente y eso debe ser sanado. Por eso es que el perdón es instantáneo, la confianza se gana. ¿Y cómo se gana la confianza? Haciendo lo opuesto a lo que afectó la confianza. Si yo frecuento hablar con celular con algunas mujeres y mi esposa se da cuenta, yo le diré, mi amor, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué va a hacer ella? Va a estar pendiente a mi celular, porque no es mi boca que la va a convencer, es el patrón opuesto a lo que yo hice. Cuando ella vea que yo la misma herramienta llamada WhatsApp uso y no hago lo mismo, ella se va a dar cuenta. Pero ahora hay una técnica, hay personas que hablan por WhatsApp y borran la conversación y usted no se da cuenta. Le doy un tip tecnológico para que usted se dé cuenta. No importa que una persona hable y borre la conversación 50,000 veces. Si usted quiere saber si alguien te falló a nivel de WhatsApp, agarre el celular, cualquier mensaje, dale a reenviar. Cuando usted le dé a reenviar, WhatsApp te va a mostrar contactos frecuentes. Es decir, que si yo hablé por un mes con una tal chica, cuando WhatsApp vaya a mostrarme el reenvío, me va a mostrar esos chats frecuentes. Porque yo puedo borrar la conversación, pero yo no puedo decirle a WhatsApp que borre la frecuencia con quien yo hable, aunque borre el chat de la conversación. ¿Qué va a hacer ella? Me va a decir, Eligio, pero tú me dijiste que no vi chat de Josefina, pero cuando apliqué subí a Josefina. Es una evidencia que tú te mantienes hablando con Josefina y está borrando el chat. Me hace entender una cosa y no es. Entonces, ¿cómo usted va a convencer al otro? Cuando en el mismo terreno de la caída, en ese mismo terreno usted se mantiene firme. Por eso yo le digo a la gente, tú necesitas un primer procedimiento donde tú pidas perdón. Un segundo procedimiento donde tú te mantengas firme en esa posición contraria.
y un tercer proceso donde tú perseveres en eso. Es decir, pido perdón, hago un cambio y permanezco en el cambio. Quien pide perdón, demuestra el cambio y permanece en el cambio. Son las tres evidencias que demuestran que verdaderamente hay arrepentimiento. Por eso los judíos decían, hay poder en usted pedir perdón y reconciliarse. Volviendo aquí, el Teshuvah duraba 40 días. Se cree que comenzaba en el mes Elul y terminaba el día de Tisrei. Tisrei era el primer o el inicio del año. Es decir, vamos a decir, entre diciembre 1 y termina enero 10. Supongamos que diciembre tiene 30 días, más 10 de enero son 40. Es decir, desde el 1 de diciembre hasta el 10 de enero era que se practicaba el Teshuvah, 40 días pidiendo perdón. ¿Qué sucede en esos 40 días? Durante todo el mes de diciembre, Israel hacía diferentes actividades, que vamos a verlo más adelante, sobre el proceso de perdón y de restauración. Ellos practicaban el arrepentimiento, el ayuno, la oración. Recuerde que hemos visto las posturas externas de pedir perdón. Y ellos se sometían a todo ese procedimiento. Ahora, cuando llegaba los 30 días, es decir, el 1 de enero, ya tenían 30 días pidiendo perdón. Llegó el primero, porque comenzaron el 1 de diciembre. Al 30 de diciembre, 30 días pidiendo perdón. Llegó el 1 de enero. El 1 de enero era entonces que se realizaba el Rosh Hashanah, que era el inicio. Enero 1, inicio de año. Ellos creían, los judíos, que todos los 1 de enero, estoy aterrizando a este calendario gregoriano, ¿verdad? Ellos decían, todos los 1 de enero Dios abre 3 libros. El libro de la vida, el libro de los muertos y el libro de los indecisos. Decían ellos. Ellos decían, los que estén en el libro de la vida, bien, no tienen que hacer nada. Los que estén en el libro de los muertos se van a morir en este año 2025. Pero los que estén en los indecisos tienen una probabilidad de perdón. Por eso en el Rosh Hashanah, o en el inicio del año, ¿qué hacían ellos? Nueva vez pedían perdón. Y duraban 10 días, es decir, del 1 de enero al 10 de enero pidiendo perdón. Y el 10 de enero traían entonces lo que era el Cordero de la Pascua, o el Yom Kippur, o el sacrificio. Ellos decían que Dios le otorgaba a todos los indecisos 10 días de gracia, 10 días para que pidan perdón. Es decir, se abría el libro el 1 de enero, todos los que estaban indecisos tenían 10 días de arrepentimiento. Esa indecisión, decían ellos, que eran pecados que habían cometido, que no eran pecados de muerte, que no eran gente que estaban practicando el pecado, pero por alguna situación se descuidaron. Un ejemplo, usted sabe que hoy tuvo un mal humor, un ejemplo, con alguien en su trabajo, y usted le toca una participación y usted por prudencia dice, pastor, no me siento en condición de pararme en el altar. Pero eso no implica que usted se va a someter ahora a un proceso de disciplina. Usted por prudencia dice, no quiero pararme en el altar porque de ánimo no me siento bien. No es que tú hiciste algo mal, tal vez tenía un compromiso, no sé, le dijiste a Dios que antes de predicar iba a tener un día de oración intenso, te toca predicar, no lo cumpliste y tú dices, pastor, no me siento en condición. Se entiende todo eso. Y él entendía que había personas que cometían fallas, vamos a decir, no fallas tan graves, no fallas que merecen un castigo, ni una restricción. Fallas que tienen que ver con el día a día. Creían ellos entonces que durante esos 10 días ellos podían restaurarse y podían buscar la dirección del Señor. Israel practicaba estos 40 días de comunión y de relación delante del Señor. Es decir, ellos comenzaban, repito, el 1 de diciembre hasta el 30 pidiendo perdón. El primero, ellos trataban de analizar su vida y de buscar restauración en Dios, porque ellos no sabían con certeza en cuál de los libros ellos estaban. Es decir, que se despierta la curiosidad, que es posible que todo Israel participaba durante esos 40 días, porque ellos no sabían. Era simplemente una costumbre. Hay base bíblica para hablar del libro de la vida. No hay base bíblica para hablar del libro de la muerte, ni el libro de los intermedios o indecisos. Son suposiciones culturales de Israel, y me estoy limitando a decir lo que ellos creían. Y creo que sin importar el nombre a lo que ellos llamaban libro de la muerte o libro de intermedio, eso aplica para nosotros. Cometiste un pecado que usted sabe que tajantemente viola el orden del Señor, pida perdón.
Por si las moscas también pidamos perdón. Yo le dije a alguien, la oración contra el enemigo nunca está de más. Porque si es real va a hacer efecto. Si no, no va a hacer efecto. Y es mejor orar, como así en el caso de Job, que pedía perdón por si sus hijos habían pecado, a no yo creer que no necesito arrepentimiento. Prefiero que Dios me diga, Eligio, hiciste 20,000 oraciones de más pidiendo perdón. Y no que Dios me diga, hiciste 20,000 oraciones menos en las cuales debiste pedir perdón por tu vida. Prefiero orar de más que orar de menos. Aprendamos a pedir perdón por si las moscas, para que nuestra decisión de agradar al Señor sea de acuerdo a su voluntad. En resumen, el Teshuvá era más que un simple lo siento. Era someterse a un procedimiento. Era someterse a 40 días de restauración. Era someterse a 40 días de meditación delante del Señor. Entendiendo entonces que el Teshuvá o que el arrepentimiento o el perdón es más que confesión. El pedir perdón es más que abrir tus labios. Demuestra un cambio de conducta y una sincera relación delante del Señor. Dios bendiga a las personas que verán este video, aquellos que lo van a compartir. Dios bendiga también a los hermanos que nos siguen, comparten y los que hacen actos de presencia en esta noche, en este lugar.